¡Epa! Hola a todos, aquí Manuel Ewe en un nuevo video, chicos, y sean bienvenidos a un videazo más de Mutants Genetic Gladiator. Aparte de eso, por supuesto, ¿cómo han estado? Espero que de lo mejor, de lo besto, de lo más OP que puedan estar, amigos. Como se los digo siempre, como se los deseo siempre, y espero estén pasando un maravilloso día, chicos, porque miren, hoy tenemos un video importante, súper importante, ya que obviamente aún hay muchos jugadores que me preguntan ciertas cosas, chicos, y como habrán visto por el título o por la miniatura, hoy explicaré todo sobre cómo funcionan los tags. Ya saben, los tags son aquellas ayudas que te proporcionan los aliados o tú proporcionas a tus aliados mediante la etiqueta. A eso me refiero. Por lo menos tú te vas a un combate y ya saben que siempre que aparte cuando seleccionas tus 3 mutantes puedes seleccionar los tags, lo cual son las ayudas de tus compañeros que obviamente te aseguran ganar un combate y bueno, que actualmente pues son muy importantes para completar campañas, PvP y obviamente incursión. Hablaremos de cómo funcionan, ya que en verdad ha sido muy grande la cantidad de personas que aún preguntan pues cómo funciona el tag, cómo uno lo puede cambiar, cómo uno puede dejar un tag 100% seguro, ya, y les voy a explicar todo eso, incluso ¿qué pasa si uno lo congela? O por qué cuando uno usa etiqueta no hace múltiple. Que muchos me explican, me dan a preguntar eso. Y yo, bueno, para eso tomaremos el video de hoy, chicos. Ok, un video más que todo introductorio para aquellos nuevos jugadores que no sepan cómo funciona la etiqueta. Porque si traducen la palabra tag, uno de sus significados en español puede ser etiqueta. Por eso habrán notado que en alguno de mis videos digo etiqueta en vez de tag. Pero bueno, ustedes espero me comprendan. Entonces, chicos, importante, ¿qué significa tag? O sea, y cómo uno lo coloca en el juego. Pues técnicamente, chicos, tu tag será tu mutante que esté a máximo nivel y listo. O sea, eso define una etiqueta, que sea tu mutante más fuerte actualmente respectivamente al nivel. No estoy diciendo daños, no estoy diciendo mejores orbes, no. El mutante con más nivel de tu terraza. Entonces ahí es cuando entra la paradoja o la confusión. ¿Qué pasa si tengo 2 mutantes al máximo? Eso lo explicaré fácil y sencillo con un ejemplo que obviamente debo de entender que lo comprenderán todos. Ok, súper sencillo. ¿Cómo cambiar la etiqueta en el juego? O cómo sé cuál puede ser mi mutante que se convertirá en etiqueta. Ok, voy a darle los ejemplos sencillos. Bueno, aquí están viendo que en la incubadora me ha salido lo que es el Bug Maurice de oro. Obviamente yo lo adelanto aquí y ahí está. Es el Bug Maurice de oro que me salió ahorita. Por lo menos, fácil y sencillo, chicos. La etiqueta será tu último mutante que ha salido de la incubadora. Ese es el concepto principal y es el que deberían de saber. Así que no importa, aquí ya salió el Bug Maurice, fue mi último mutante de incubadora, así que no importa cuál de estos mutantes que yo tenga en la terraza. Por ejemplo, un mutante que no tenga maxeado, no lo sé, un cazarrecompensas. Si yo maxeo este cazarrecompensas, no se convertirá en tag si este Bug Maurice llega a ser al máximo. Si yo maxeo a este Bug Maurice, ninguno de mis mutantes en la terraza, ningún mutante de congelados se convertirá en etiqueta aunque lo suba al máximo. ¿Por qué? Porque será el último mutante de incubadora lo que se convertirá en etiqueta. Ojo, si lo maxean y, importante, si le llenan la barra, chicos, porque un mutante cuando llega al máximo tiene la barra de progreso para el siguiente nivel como límite. Entonces, ok, me estoy adentrando un poco más. Vamos a después explicar eso. Primero, disculpen la confusión, chicos. Ok, Bug Maurice sería mi nueva etiqueta. Pero ¿qué pasa si yo saco un nuevo mutante? No lo sé, de la incubadora, por ejemplo, el Globomono, ¿verdad? Ok, se adelanta. Ahora, el Globomono, como ha sido mi último mutante en salir de la incubadora, el Globomono sería etiqueta. ¿Qué pasaría? Si yo maxeo al Bug Maurice, primero será el Bug Maurice, pero si luego platino al Globomono, o sea, si lo maxeo, si lo subo al máximo, ok, no sé por qué me sacó del juego. El Globomono pasaría a ser el mutante que esté al máximo, amigos. Así que es eso, súper fácil y súper sencillo. El último mutante en salir de la incubadora tiene la posibilidad de convertirse en etiqueta si tú lo maxeas y le llenas la última barra. Pero dicen, bueno, Manu, si el Globomono lo tengo, pero lo decido congelar y no lo subo,
y subo al Bug Maurice, ¿cuál será etiqueta? Pues el Bug Maurice, porque obviamente el Globo Mono pues no ha llegado al máximo, que es el requerimiento para convertirse en etiqueta, que sea el máximo de tu nivel. Y dirán, Manu, si Bug Maurice está en la incubadora y de repente yo hago una hibridación, no lo sé, vamos a poner doble Aratomis. El de la hibridación, ¿ya ahí se define como etiqueta? No, bro, no se define. Que esté en la hibridación no define nada, tiene que ser obligado. Todo está en la incubadora, todo está en la larva. Así que si yo decido adelantar y ya eso está listo, ahí todavía no pauta para hacer tag. Sigue siendo el Bug Maurice. Así que obviamente si yo le doy a recuperar, si completo la que llegue a incubadora, vamos a ver, me sale otro Bug Maurice de hecho. Ahora ese segundo Bug Maurice es el que se convertiría en etiqueta. Por lo menos, pum, maxeo este, pum. Listo, queda de etiqueta el Bug Maurice. Pero como ha salido uno nuevo y yo decido también maxear este ya sería la nueva etiqueta, chicos. Todo es en cuestión de entender la incubadora. Así que creo que eso sería lo más fácil de hacerlo comprender. Ya ese sería el caso mucho más sencillo. Todo depende de la incubadora. Último mutante que salga de la incubadora es el mutante que se puede postular a ser etiqueta si tú lo subes al máximo, a full. Y bueno, chicos, ahora explicaré varios puntos. Por lo menos, muchos me preguntan, Manu, ¿qué pasa si yo congelo la etiqueta? Ok, actualmente mi etiqueta la ha sido cambiada. Antes era este asteroide. Luego, por culpa de subir al máximo el ensamblaje, se convirtió en mi etiqueta. Pero ya he maxeado y esta es mi nueva etiqueta, el asteroide gestal. Y me preguntan, Manu, ¿qué pasa si yo congelo la etiqueta? Si le doy a congelar y pasa, listo, desaparece de mi terraza, ¿seguirá siendo etiqueta? Sí, chicos, si tu mutante está congelado, sigue siendo tu máxima etiqueta, sigue siendo tu tag. Así que, aunque yo congele a mi asteroide gestal allí, sigue siendo de tag el mutante. Y otros me preguntan, ¿y qué pasa si lo vendo? Obviamente si lo vendes, pues ya desaparecería de tu etiqueta. Pasaría a ser, por lo menos si yo vendo mi asteroide gestal, pues volvería a ser el ensamblaje, así como una cadena, chicos. Pero obviamente ni en pedo yo lo venderé. No lo he comprobado, ojo, no lo he comprobado. Simplemente estoy aplicando la lógica. Obviamente debía haber testeado eso, pero me disculpo. Pero siendo un poco lógico, si tú vendes tu mutante etiqueta, pues pasará el rol al anterior mutante al máximo que salió de la incubadora, el cual sería el ensamblaje. También, chicos, les recuerdo, si ustedes colocan lo que son orbes de carga, esto solamente se ve reflejado en el juego. O sea, cuando tú lo uses, no se va a ver reflejado ni en defensas del PvP y no se verá reflejado en la etiqueta. Así que si yo le coloco al asteroide gestal pues 2 orbes de carga, el daño no se verá reflejado en la etiqueta. Solamente se verá reflejado cuando tú lo uses. O sea, los orbes de carga solamente son cuando tú lo uses presencialmente. Ni la etiqueta se notará, ni en defensa del PvP se notará el aumento de estadísticas. Un dato que por si no lo sabían, chicos. Otra cosita que tengo que detallar. Se preguntarán aquellos que tienen cazarrecompensa, Manu, ¿cómo hago para maxear mi cazarrecompensa pero que no se convierta en etiqueta? Pues amigo, tú sencillamente sube el cazarrecompensa al máximo. Por lo menos yo soy Evo nivel 370. Ahí. Pero no le llenes la última barra. Por lo menos ahí como ven, a este yo no le he llenado la última barra porque se pudo haber convertido en etiqueta en su momento. Así que fácilmente pueden hacer eso. Por lo menos hay algunos que sí tienen la barra llena, pero es porque los he utilizado en cosas. Pero si quieren subir de repente un cazarrecompensas nuevo, lo quieren al máximo, obviamente para la producción de créditos, pues no le llenen la barra final. Eso es todo. No llenar la barra final es importante, ya que, como les digo, requisitos: que tu mutante salga de la incubadora, sea el último, pero esté al máximo, pero con la barra llena, porque eso significa que cuando subas de nivel un Evo, pues se subirá. Ok, chicos, todavía faltan muchas cosas que resaltar, pero simplemente estoy resaltando lo sencillo y lo que más me preguntan. Y luego hay otras preguntas que dicen, Manu, ¿qué pasa si yo subo de nivel? ¿Cuál mutante sería etiqueta? En realidad ahí no lo tengo al 100%, pero obviamente sería el mutante con más experiencia. Obviamente si tú subes un nivel de Evo, todos los mutantes tendrán el mismo nivel de experiencia, por lo cual, si no lo sé, tú le metes a cualquier mutante al azar. Vamos a ver este cazarrecompensas. Pero bueno, no, ¿dónde están mis cazarrecompensas? Por lo menos este cazarrecompensas también está al máximo nivel. Pero si todos están al mismo nivel, con tú meterle una lata de experiencia, simplemente, o una barrita, ya ese sería tu etiqueta, porque es el mutante que tiene la mayor experiencia de tu terraza. Un dato que no sé si lo sabían, pero obviamente simplemente es al momento de subir de Evo
y que todos los mutantes estén parejos. Ok, creo que eso respondería a todas las dudas, chicos. Espero hayan entendido. Pero faltaría una última que también me han preguntado, pero es demasiado. Me dicen, Manu, ¿cómo hago que la etiqueta que yo he usado haga múltiple? Porque muchos dicen, ok, la etiqueta que yo uso es múltiple, pero no hace múltiple. Ok, les explicaré fácil y sencillamente mediante el combate. No sé si usaré una etiqueta por aquí. Vamos a ver una al azar para explicar el caso un poco mejorcito. Vamos a ver el del amigo Brian Steven. Vamos a explicarles por qué la etiqueta que ustedes usan, que se supone que es un mutante que hace múltiple, no hace múltiple. Fácil y sencillo, amigos. Aunque claro, metí al proyecto y tal vez no sea el mejor de los casos, porque el proyecto se los va a one-shotear. Se los va a one-shotear, chicos. Ok, no fue el mejor ejemplo, pero fácil y sencillo, chicos. Miren, si ustedes usan la etiqueta y ustedes dan por hecho 100% que es una etiqueta múltiple, para que él haga múltiple, pues el mutante que tú selecciones, por lo menos, si yo selecciono, no sé, el gringo, o selecciono a la Shin Hakuko o al Spartak, si la etiqueta con múltiple no es capaz de bajarse el mutante que seleccionamos para usar la etiqueta, no hará múltiple. Así que tienen que tener ese dato en cuenta. Para que la etiqueta haga múltiple, 100% tienes que atacar al mutante que con ese múltiple se lo lleve, por lo menos. Uso al gringo, la etiqueta no sé qué será. Ok, una project, ok, no importa. Simplemente es eso, chicos. Si ustedes, su etiqueta no hace múltiple, es por eso mismo. Porque si el mutante que seleccionaste a atacar no muere con múltiple, pues la computadora de la etiqueta pues optará a hacer lo mejor para el combate, lo cual sería hacer un individual para ayudarte lo máximo posible en tu selección. Así que en realidad no es simplemente tema de la computadora. Y bueno, otra cosa, y dirán, pero Manu, yo uso algunas etiquetas e igualmente hacen múltiple. Pues hay algunos mutantes que sus dos ataques dependen de múltiple, como lo que es la Brittany. Vamos a ver si la buscamos. Brittany, Necro con mítico. Creo que está en el bingo 2. No, 3. 4. La Brittany cuenta con dos fases múltiples, por lo cual hagas lo que hagas, siempre hará múltiple. Luego tenemos al Buranka. Buranka es del 3, ¿no? Buranka tiene doble múltiple. Luego está, creo que el Explorador Sideral. Explorador Sideral tiene doble múltiple. Y cualquier cosa, no recuerdo otro más, pero creo que hay otro más, creo, si no me equivoco. Cualquier cosa, chicos, ustedes recuérdenmelo en los comentarios. Y les recuerdo también que ya en el PvP, ya hace bastantes años, no recuerdo qué año, no sé si fue por el 2018 o 2017, pues el daño múltiple fue eliminado del juego en el PvP. O sea, ya no hay etiquetas que, aunque sea una Brittany o un Buranka, jamás te harían un ataque múltiple. Eso fue eliminado hace bastante, porque obviamente eso estaba rotísimo. Estaba rotísimo. Así que obviamente ya hace como en el 2017 o 2018 fueron eliminados las etiquetas de los múltiples en el juego. Cualquier cosa, ustedes me recuerdan el año. Así que bueno, chicos, creo que he planteado todo sobre las etiquetas. Creo que todo lo importante, qué pasa si la vendes, qué pasa si las congelas, cómo cambiarla. Obviamente si tú quieres cambiar tu asteroide gestal, pues ya sería sacar otro mutante de la incubadora, sea tanto por hibridación o sea incluso un mutante de tu inventario. No lo sé, un jefe de reactor en platino que tú digas, wow, lo quiero colocar. Bueno, lo pasas a la incubadora y ya. Creo que es simplemente sencillo. Obviamente algo que quería resaltar, algo que debía haber subido hace bastante tiempo, pero que simplemente yo daba por hecho que deberían de saberlo, pero obviamente olvidé la parte de los nuevos jugadores. Así que amigos, ya saben, apóyenme con ese poderoso like, una suscripción se agradece porque se vienen un montón de videos más explicando. Y les recuerdo, si tienen cualquier duda sobre el juego, sobre otro tipo de mecánicas, háganmelo saber en los comentarios y le podré hacer su video. Así que espero les sirva, hayan entendido y comprendido cómo cambiar la etiqueta y cómo funciona. Y bueno, sin más nada que decir, aquí es donde me despido. Adiós.
Hey yo, I'ma explain why you probably never see me. I push a Lamborghini, show your magic like Houdini. My body shaped like Genie, booty dreamy, waist is teeny. Yes, I told them